Buenas tardes, muchas gracias por su presencia el día de hoy. La verdad que estos encuentros cada vez van como generando nuevas emergencias, nuevos sedimentos que para nosotros son muy enriquecedores. Hoy estoy sola en la mesa, me presento sola, así es que espero que poder dar bastante tiempo para el diálogo hoy, de modo que la polifonía de voces pueda hacerse presente. Mi nombre es Andrea Soto, para quienes no me conocen. Desde hace prácticamente 2 años que Valentín tuvo la generosidad de invitarme a poder desarrollar parte de mi investigación en relación a las imágenes acá en el Centro de la Imagen La Virreina, como parte de las líneas de investigación que la institución promueve. Y el día martes 13 pasado tuvimos una enunciación con el Laboratorio de Contravisiones, que es parte de esta investigación. Y lo que intentaré hacer el día de hoy es desarrollar un poco qué es lo que entiendo, cuál es la propuesta, porque es más bien una propuesta y como toda propuesta está en vías de su experimentación. Por tanto, ese es su estatuto, de modo que hoy no pretendo para nada hacer una explicación ni ninguna búsqueda de definición policial, sino una tentativa para intentar dar un poco de textura a qué es lo que podría querer decir esta noción que ya se ha ido transformando en enigmática gracias a la fuerza de la repetición y que siempre se queda como en una suerte de enunciación. Y que además, sobre todo lo digo con bastante respeto porque veo varios rostros especialistas en la performance el día de hoy, además es contraintuitiva, ¿no? Decir que las imágenes sean performativas y no que nosotros hagamos usos performativos de las imágenes, ubica en un lugar que diríamos es como mínimo o como mínimo abre cierta sospecha. La asumo y no sé si voy a poder sostenerla, pero lo intentaré. Dicho esto, y hecho los agradecimientos también siempre he pensado una vez un gran amigo que está presente acá hoy y con el que hemos pensado muchas cosas juntas, que es Iván Flores, decía que el pensamiento es siempre un pliegue. Y eso siempre ha seguido resonando para mí porque creo que en efecto es así, es pliegue de múltiples diálogos, de múltiples roces, de múltiples encuentros con materiales y con personas. Así es que quisiera agradecer hoy especialmente a esos pliegues que han ido configurando estos esbozos que presento el día de hoy. En primer lugar, lo que voy a hacer es tratar de delinear en términos muy generales como ciertas líneas de fuerza, de lo que entiendo han sido determinados dispositivos de creencia en torno a las imágenes. Luego, en un segundo lugar, voy a intentar inscribir en términos muy generales y laxos las reflexiones de la performatividad en el marco más amplio de la performance. Y por último, desarrollar una triple tentativa para comprender qué puede querer decir la performatividad referida a las imágenes. Esa es como la ruta. Intentaré no extenderme demasiado para que podamos abrir la discusión. Como decía, se propone como un trayecto, por lo tanto está lejos de intentar agotar la interrogante, más bien todo lo contrario. Lo que intentaré hacer será abrir una pregunta. Y vamos a comenzar con un primer extracto de imagen que se trata de la escena final de una película que espero que hayan visto, porque como se trata de la escena final, pero es bastante conocida, así es que se trata de la Dama de Shanghái de Orson Welles, y vamos a partir con esas imágenes, si os parece.
Aquí será menos probable que nos oigan. Yo pensaba que solo querías matar a tu marido. ¿Por qué no tratas de comprender? En principio, George tenía que ocuparse de Arthur, pero por torpeza, por estupidez, mató a Brun. Después de saberlo yo, ya no me podía fiar de él. Tenía que matarle. ¿Y yo? Bueno, podíamos haber huido juntos. Hacia la línea del horizonte, ¿no? ¿Tú y yo o tú y Grisby? Te quiero. El que se deja guiar por sus instintos mantiene hasta el final su fe en la vida. Pero no has encontrado nunca un criterio más puro. No. Sabía que os encontraría juntos. Si no hubiera sido así, podría haber seguido haciéndote el juego. No lo sabías, pero tú planeaste que te siguiera. Has estado bebiendo. Imagino que crees que si me asesinaras aquí, tu amigo el marino cargaría con la culpa y te quedarías libre para gozar de mi dinero. Bien, cariño, tú no eres la única que quiere que yo muera. Nuestro buen amigo, el fiscal del distrito, está impaciente por abrir una carta que le he dejado. La carta cuenta tu tenebrosa historia. Así que cometerías una estupidez disparando ese revólver. Esos espejos, es difícil decirlo. Me estás apuntando a mí, ¿verdad? Yo te estoy apuntando a ti, cariño. Naturalmente matarte a ti es matarme a mí. No hay diferencia. Pero, sabes, estoy bastante cansado de los dos. Para ser tan inteligente has cometido muchos errores. Deberías haberme dejado vivir. Vas a necesitar un buen abogado. Quería partir con esta imagen porque más allá de las críticas cinematográficas y de las múltiples interpretaciones que pueda ofrecer, me parece que es interesante porque de alguna manera es una suerte de síntesis en el más amplio sentido de la palabra de cómo se ha representado el espectador moderno. Y no solo de cómo se ha representado el espectador moderno, sino que creo que también podemos decir, o podemos a partir de esta secuencia, analizar o al menos enunciar cuáles han sido fundamentalmente las grandes 4 acusaciones, si pudiéramos decirlo así, que seguro es probable que haya más, pero que se formulan a las imágenes. Y la primera de ellas es como esa dificultad, esa suerte de límite que nos ofrecen, impenetrable, que desde su dimensión sensible particular nos impiden realizar determinadas abstracciones. Bueno, ahí las primeras fracturas clásicas de las imágenes, que son como las más conocidas respecto a que nos limitan el paso al conocimiento y que quedan siempre en un estatuto de reflejo y de apariencia, aun cuando sería objetable aplicar esta categoría si ahí todavía no existía el espejo, pero concédanme aquello. Luego también está la otra dimensión de otra línea de acusación o de sospecha ante la imagen que tiene que ver con que la imagen es esencialmente espacial, que finge la fluidez del tiempo, que no tiene ninguna capacidad dinámica. Otra de las acusaciones tiene que ver con la multiplicidad de las imágenes que se ha hecho muy presente, sobre todo en las críticas a lo que se ha llamado como la sociedad espectacular, que tiene que ver con la relativización del origen, ¿no? Que todo no es más que imagen y que no es más que reflejo de reflejos o imágenes de imágenes, o por decirlo con Baudrillard, simulacro de simulacro, pero que hay una lejanía de lo real. Y por último, ya cuestionar la realidad misma, ¿no? Decir que las imágenes no son reales o que su incidencia sobre lo real siempre tiene que ver con inscribir una irrealidad.
Entonces, a partir de toda esta suerte de trama, yo quisiera introducir un desplazamiento que pienso que hablar de una pragmática de las imágenes desbarata el dualismo del objeto y del sujeto y con este el modelo del espejo. Para eso quería hacer como si se quiere también, ¿no?, inscribir ciertos momentos en aquello que desde cierta tradición o de estos dispositivos de creencias en las imágenes se ha llamado como los usos mágicos de las imágenes, que en esto me parece maravilloso el trabajo que ha hecho Marie-José Mouzin en toda esa elaboración y recuperación de lo que tiene que ver la economía con la oikonomía y todos esos vínculos que se han establecido, pero sobre todo sería un poco que uno puede ver cierta coincidencia en que la mayoría de los dispositivos imaginarios en algunas culturas, sobre todo estamos hablando de la cultura occidental, permiten actuar sobre lo real por medio o por intermedio más bien de objetos eficaces que lo que hacen es hacer operaciones simbólicas de desplazamiento. Entonces, en todas las retóricas de las imágenes relativas a la cuestión de si son la presencia de una ausencia, si lo que hacen es representar, si lo que vienen es hacer la imagen de un cuerpo que está muerto, si vienen a orientar, tiene que ver con esa operación de sustitución y de desplazamiento en relación a una realidad o a un referente que es de donde se inscribe toda la problemática de la representación. Es por la imagen, diríamos, este objeto sustitutivo que se instaura una relación de poder. Diríamos que la imagen siempre se propone como imagen de algo. Y hay una cuestión dentro de que si uno quiere considerarlo como en la cercanía de los rituales y del pensamiento que Flusser ha llamado maravillosamente como un pensamiento mágico, en donde el principio operatorio, si se fijan, yo en la sesión iré tendiendo hacia allí por esta misma idea de tratar de desplazar el interés hacia las operaciones de las imágenes. El principio operatorio es básicamente que el enfermo que está poseído por un demonio, lo que hace es presentar al demonio su propia imagen, ¿no? Que no es otra que la imagen del mal, que es la que permite que huya y que libera al enfermo de esa posesión. Entonces, esta encarnación icónica del mal, del enfermo, que ha sido muy en reiterados mitos, en toda una iconografía se ha ido implantando como una suerte de certeza. Me parece que al menos son dos las imágenes icónicas en este sentido. Una tiene que ver con, diríamos, de la imagen insostenible del mal y de esa mirada que captura, que una es la imagen de la medusa. Conocen el mito, ¿no?, de Perseo, que, bueno, lo digo rápido y mal, pero es la idea de que la medusa con su mirada captura y Perseo lo que hace es, con el reflejo de la propia medusa, la derrota, ¿no? O por la fusión mortal de Narciso y de su imagen, ¿no? Siempre hay la idea de un reflejo que mata. Entonces estas mitas y estos mitos y leyendas nos dicen una y la misma cosa vez tras vez y que si bien parecen cuestiones muy del pasado, parecieran no dejar de actualizarse en distintas sospechas actuales frente a las imágenes, y tiene que ver con que la imagen puede devorarnos, ¿no? Que todos estos dispositivos de creencia y de fabricación, en definitiva, lo que hacen es fundarse en la idea de una identificación. Y si la imagen puede devorarnos, lo que salva es la distancia, ¿no? En estos casos es la distancia que devuelve la propia imagen para rescatarse o para salir de esa captura, y es la distancia la que es liberadora. Pero en la actualidad se agrega una cuestión que me parece ya
mucho más compleja, ¿no? Solo por la primera pregunta que yo me haría ante esa cuestión de la distancia es cómo se entiende la distancia y cómo se categoriza la distancia que nos salva de esa captura que las imágenes nos hacen, pero por otra está la cuestión actual de una extraña inquietud que tiene que ver con que la fuerza de la imagen no solo está en que es el objeto de una sustitución que además nosotros no controlamos, sino que nos impulsa a imitarla. ¿Cómo se justifica, me pregunto yo, la naturaleza del vínculo entre lo que uno ve y lo que hace? ¿Qué hace suponer que las cosas que vemos nos hagan hacer cosas? Reitero esta cuestión porque parece como a veces un poco absurdo preguntárselo, pero a mí me parece que en esa pregunta o abrir una interrogante, una fisura en esa relación que a veces se establece casi de manera automática entre ver y hacer, de ello la censura tiene mucho que ver con eso, hay imágenes que no podemos ver porque se supone que nos harían hacer determinadas cosas. Hay un vínculo ahí que está siempre como muy presente, a veces de modo subyacente u otros más tematizado. Entonces, ya dicho y rápido y mal, y aquí me detengo un poco como con estos nudos que quería esbozar, podríamos decir que a grandísimos rasgos han existido dos líneas de fuerza en la historia del concepto de la imagen. Uno tiene que ver con las estrategias de continuidad, que van tejiendo una continuidad, asemejando, encadenando, y por otra, estrategias del intervalo, ¿no? De producir rupturas, de distinguir grados, de interrumpir. La cuestión, a mi modo de ver, tendría que ver con desarrollar estrategias de tensión, habitar de otros modos ese entre. Porque por una parte, muchas veces se cree que hay algo que decía Derrida en una conferencia que se ha traducido como el envío en el comienzo, y decía, a pesar de los distintos desplazamientos, ¿no? y crisis de la representación que han acaecido al menos del finales del siglo XIX en adelante, pareciera que no podemos dejar de pensar en términos de representativos. Ya no usando o no representaciones, sino desde la lógica de la representación. Ahora avanzaré, ya me detendré sobre qué puede querer decir esto. Entonces, él decía, tal vez la cuestión es volver a preguntarnos qué significa la representación hoy. Y si acaso reimaginarla, reinventarla. Entonces, cuando hablo de ubicarnos en este lugar de tensión, a lo que quisiera referirme o hacia donde intento avanzar es hacia la idea de que muchas veces hablo de arte, pero también me gustaría hablar de creación de imágenes más general, porque mi propio interés por los creadores o los trabajadores de las imágenes no es una cuestión solo disciplinar o reducida a un ámbito específico, sino que creo que guardando ciertas singularidades hay desplazamientos que se pueden realizar. Tendría que ver con que un compromiso por hacer imágenes que no estén sujetas a la lógica de la representación no pasa por no hacer representaciones, no pasa por no contar historias, no pasa por abandonar por completo y que ser radicalmente experimental tiene que ver con soltar toda posibilidad de representación, sino con ubicarse en por eso me parece tan interesante esto que dice Rancière, de que tal vez la cosa sea de volver a pensar qué puede significar el entre o el intervalo no como lugar de mediación o de intermediación, sino como un lugar material de relación. Lo que a su vez exige no entender la relación como asociaciones, como una cadena de asociaciones, sino entender esa relación como lugares en donde se articulan determinadas formas y determinados modos de vida. Cuando hablo de performatividad de las imágenes, no me quiero referir, decía antes rápidamente, a los usos performativos de las imágenes. No porque no me interese ese marco de interpretación, todo lo contrario, me interesa, creo que siempre estamos haciendo usos performativos de las imágenes de manera casi inevitable, pero como antes ponía en duda ese vínculo
no porque no exista, sino porque creo que es necesario pensar o como mínimo cuestionar entre la relación de lo que vemos con lo que hacemos. Pienso que detenernos en la cuestión del uso performativo que hacemos de las imágenes podría no permitir a lo mejor descentrar la discusión desde ahí. Entonces, cuando hablo de performatividad de las imágenes, incluso aunque suene y sea contradictorio, creo que nuestra época debe aprender a soportar el peso de la contradicción, por tanto, si hay contradicción la asumo. Quisiera referirme a eso. Hay una razón fundamental, y es que creo, lo decíamos en la sesión anterior, pero para quienes no estuvieron, y es que la imagen ha extendido tanto su territorio hoy que es difícil pensar sin orientarse en las imágenes. Entonces, pareciera no dejar esa dramaturgia del fin de que hay demasiadas imágenes, de que las imágenes nos invaden, de que tenemos que dejar de hacer, hay como una suerte de ética iconoclasta de que hay que dejar de producir imágenes. Hay gente que viene a la idea del reciclaje de las imágenes como si reciclar imágenes no fuera producir nuevas imágenes, ¿no? Entonces, a mí me parece que hacer una crítica a la cultura de las imágenes pasa necesariamente por hacerla también con imágenes. Por tanto, una crítica a la cultura de la imagen no sería una crítica contra las imágenes, sino tratar de explorar en cuáles son los sentidos posibles para orientarnos entre las imágenes. Y en ese sentido, quería inscribir rápidamente estas reflexiones en el ámbito más amplio de la performance, que si bien, como decía al comienzo, veo que hay varias de las personas que están aquí a quien lo que diga le parecerá que estoy descubriendo el agua caliente, pero a mí me parece interesante también militar en esto de no suponer que la gente con la que uno está sabe de lo que uno está hablando. Entonces, hago como rápidamente una breve, diríamos, revisión muy superficial por lo que esta palabra pueda querer decir o esta noción, porque también a veces se usa como comodín para todo. Es como un concepto que a veces vale para todo y entonces queda como en un lugar de tal indeterminación que no sabemos a qué estamos aludiendo. Yo creo que por una parte da cuenta de lo polisémico que es el término, pero por otra parte también da cuenta de que la performance hace ya bastantes años no designa solo un lenguaje o una técnica específica del arte, sino también de la porosidad entre las artes, ¿no? De los intercambios entre el teatro, el cine, los museos, diría también la publicidad, las imágenes que hay en la calle, los grafitis, etc. Y que si bien sí puede significar muchas cosas, pareciera que hay una constante, o hay una constante que al menos uno puede identificar cuando habla de performance. Y esa constante tiene que ver en gran medida con que hay cierta persistencia con un desarrollo temporal y un compromiso corporal asociado a la presencia en tiempo real. Sin duda es una noción que remite a múltiples herencias conceptuales y de práctica, pero me parece que sobre todo podríamos fijarla, aunque seguro habrá discusión sobre eso, pero yo quería fijar en esta zona intersticial algunas performances, creo, dadaístas o del grupo Fluxus. Ahora quería sobre todo poner algunas de Charlotte Moorman, que ya está anunciada ahí, para que nos acompañe un poco en esta revisión, y luego una breve intervención de Valley Export, que son como muy icónicas también.
Diría que sobre todo se trata de una referencia a acciones que no tienen un fin establecido, ¿no? Sino sobre todo que ni un espacio concebido, ni un tiempo determinado, sino con antelación, sino que la misma puesta en escena es autopoética. Quiere decir esto que se autoproduce en el mismo momento en que se está efectuando. Si bien el término fue acuñado en un marco más filosófico por Austin y en ese marco es un concepto que pretendía dar cuenta de la fuerza transformadora que tiene el lenguaje sobre la realidad, que no solo es algo que es referencial, sino que también efectúa relaciones, efectúa acciones, y que desde la teoría de género ha sido recuperado sobre todo por la filósofa Judith Butler, quien retoma el concepto, pero sobre todo centrándolo en la dimensión corporal, para acentuar esta idea, ¿no?, de que acá estaba el export. Die Rolle des Publikums wurde bei Export noch weiter emanzipiert. A propósito de la dimensión Das corporal. Publikum als Teil des Kunstwerks war ja virtuell schon im Mitspieltheater von Daniel Spöri, Klaus Bremer und seguramente la mayoría conoce la performance, Nun pero ella kommt se es pone ahí a la real zum salida del Tragen. metro y está con esta caja en donde tiene un reloj en la mano y por un tiempo determinado quien va pasando por allí puede tocarle los pechos. Volviendo a Judith Butler, que decía que desde esta dimensión corporal, un poco ella la acentuación, o por lo que muchas veces se conoce esta noción de performatividad, tiene que ver con la idea de que la materia corporal no está de antemano dada por naturaleza, sino que actúa y que está produciéndose constantemente. Y no solo que se está produciendo constantemente por un devenir natural, sino que justamente es por un cúmulo de repetición de gestos y movimientos que son los que le van constituyendo. Por lo tanto, revenir sobre este término no tiene que ver para nada con una idea de vamos a consultar el diccionario y qué es lo que puede querer decir la performance y cómo lo adecuamos a la imagen, sino que para mí sobre todo tiene que ver por una parte con asumir que evidentemente las categorías de pensamiento, de percepción, de análisis, de relación entre las imágenes, la política y la estética están como mínimo inactuales. Por tanto, realizar determinadas desinscripciones de los paradigmas precedentes exige explorar nuestras modulaciones para poder pensar cómo dan forma las imágenes. Si performar quiere decir sobre todo una forma que no es anterior, que desde la representación siempre es esa idea que a mí me sorprende, porque incluso en los artistas más experimentales a veces uno escucha eso de que tengo una idea pero no sé materializarla. Y es tan profundamente representativo eso, de que a lo mejor puede ser un gesto que uno lo hace por la fuerza del hábito, pero precisamente la fuerza del hábito es la que hay que torcer cuando uno quiere torcer las formas. Entonces, la cuestión sería que cuando uno habla de performatividad de las imágenes hay un primer desplazamiento, y es que la forma no es anterior al darse, al procedimiento, al devenir, y que el proceso no se configura antes de su realización. Y no solo no se configura antes de su realización, sino que no deja de configurarse, sigue realizándose. Por tanto, la operación específica de la performance es la de un pasaje, de indeterminación que va anudando forma. Y esta idea de indeterminación me gustaría que quedara como así en grande, porque si hay algo que me parece que la noción de performance introduce, tiene que ver con esta, que la imagen ya no puede ser entendida como un objeto sustituto, sino como un desplazamiento ficcional, que opera y que lleva a desplazar una relación. Y en ese sentido os quería proponer un pequeño, unos cortes así muy insolentes que he hecho sobre un film de Jean Rougeau, que es del film de Le Maître Fou,
como los maestros, los amos locos, creo que se ha traducido en castellano. Y lo vemos un poco y a partir de ahí quería hacer algunos comentarios. Accra, capitale de la Gold Coast, est une véritable Babylone noire. Perdón que no encontré subtítulos en castellano ni en inglés. De toute l'Afrique occidentale, du Nigeria, du Niger, de Haute-Volta, du Soudan, pour vivre la grande aventure des villes africaines. Dans ces villes, le trafic ne s'arrête jamais, le bruit ne s'arrête jamais. À Accra, l'hôtel imbibé de sang. Nous jurons de ne pas recommencer. Si nous recommençons, nous demandons à notre Haouka de nous punir par la mort. Les punis, les Yoruba, qui célèbrent un mariage. Ce sont des prostituées à Oussa qui font une manifestation contre la baisse des salaires. Ce sont les petites sœurs du Christ qui chantent leur foi dans les rues. Alors, devant ce bruit, devant ces fanfares, les hommes venus des calmes savanes du Nord doivent se réfugier. La statue du gouverneur, avec ses moustaches, son sabre, son fusil, ses chevaux. La première partie de la cérémonie est la présentation d'un nouveau. C'est un homme qui est tombé malade il y a 1 mois. Depuis 1 mois, il a des crises continuelles. Il couche dans les cimetières, il déterre des cadavres. Les hommes savent simplement qu'il est possédé par un Haouka. Et Mukaila Kiri, avec son chapeau mou, veille sur lui. Il n'a pas le droit encore de porter un casque. Dans 2 mois, 3 mois peut-être, il sera initié quand il le demandera. Mais pour le moment, c'est la simple présentation. Il sort avec 2 fusils de bois qu'il claque pour imiter les détonations. Et il menace les anciens. Bueno, no, el audio es pésimo, pero no sé si conoces la película, que ha sido muy influyente, sobre todo después en ciertas teorizaciones del pensamiento postcolonial. Básicamente, lo que este hombre hace es una película de 1955 y es como la historia de un ritual, de una secta, de un grupo de la mayoría inmigrantes nigerianos que se han convertido a nuevos dioses. Y esos nuevos dioses son sobre todo los dioses que han traído los hombres blancos, que son los dioses del progreso, de la tecnología, del poder, de la fuerza. Entonces ellos van a hacer ese ritual y a ser poseídos por esos dioses para incorporarlos de alguna manera. Y bueno, las imágenes, estas no las he mostrado, pero son como todo así, como si fuera un proceso de exorcismo muy espectacular, digamos, la puesta en escena. Y de alguna manera ellos entendían que haciendo esa incorporación iban a poder vivir, digamos, en armonía con el resto de la comunidad. Por eso al principio va mostrando como la urbe, cómo más o menos está organizada la ciudad. Ellos se retiran a un campo a hacer este rito y a incorporar esos dioses que han traído los hombres blancos. Lo que me parece interesante de esta suerte de performance que aparece como un ejercicio alucinatorio es que, por una parte, vacía toda plaza que pretende ser ocupada por los maestros, pero por otra, siempre queda esa ambigüedad de no saber si se trata de un gesto de integración o de un resto de resistencia emancipatoria. Hay ahí, si uno ve el film completo, sobre todo porque como yo he hecho estos fragmentos así muy brutales, hay algo que se abre bueno, hay muchas cosas, pero hay algo de ese gesto que se abre, sobre todo esa performance alucinatoria puesta allí, que trabaja en esa línea de indeterminación y en esa línea de ambigüedad, en esa línea de tensión.
Porque hay algo que a mí me inquieta y esto ya es objeto de otro seminario, porque hoy sería imposible. Bueno, la idea es que el próximo año podamos hacer 4 seminarios más como este para, si esto es como el despliegue muy general y en términos muy así amplios, la idea sería poder posarse en ciertas cuestiones y el siguiente sería sobre algo así como una reivindicación de las apariencias, que a mí me gusta contra toda esa idea de la filosofía que se ha fundado contra las imágenes y contra las apariencias. A mí me interesa una línea que intenta recuperar las apariencias, las superficies y los espectáculos. Pero porque hay algo que me inquieta sistemáticamente que tiene que ver con cómo abre espacio una imagen. Y hay, por supuesto, varias respuestas para ello, pero creo que hay algo de nuestra época que tiene que hacerse cargo de ese abrir. Entonces, ¿qué aporta la noción de performatividad a la comprensión de las imágenes? ¿O qué creo yo que aporta esta noción? Por una parte, creo que aporta la cuestión de pensar la compleja tensión entre formas de ser, formas de ver y formas de hacer, cuestionando la capacidad y una categoría que parece como sacrosanta en todo el pensamiento de la historia del arte y en el pensamiento de los movimientos sociales, que es la categoría de la acción. Y esto va a ser difícil en la discusión, así que tal vez lo voy a aplazar, porque es tratar de pensar una performatividad en donde la categoría de la acción, que es como la categoría fuerte de cómo se ha entendido la performance, es desplazada. Eso por una parte, por eso que creo que la noción de performatividad puede tener su peso. Voy a intentar desarrollarlo ahora, en estos 3 puntos que les dije que iba a desarrollar, ese es el tercero. Por otra parte, porque creo que toda epistemología visual no es solo una epistemología visual, sino que también es una configuración política. Cuando Platón dice que hay unos ignorantes que están en las cavernas, que no están viendo más que apariencias, y hay unos que han accedido al conocimiento y que han visto la verdad, no solo está diciendo que las imágenes son reflejos de las cosas o está dando categorías a la mímesis, aunque también hay que decir, hacerle honor a la verdad, y Platón no está criticando toda mímesis, hay una gradación de la mímesis, hay a lo menos 3, bueno, eso se lee con el texto de las 3 camas, ¿no? Pero aún así, con toda la sutileza, se está diseñando con esa epistemología visual también una disposición política. Por eso las imágenes no son solo imágenes, sino que siempre son en el dispositivo en el cual, el dispositivo que esas imágenes o la manera en que se entienden esas imágenes crean para su visibilidad. Por eso que me parece que no da lo mismo los discursos desde los cuales analizamos las imágenes y de dónde nos referimos a las imágenes. No da lo mismo seguir llamándole representaciones no representativas, sí que me parece esfuerzos interesantes de torcer el lenguaje que hemos utilizado y que en esto yo siempre me defino como muy gramsciana de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pero en esa arqueología de tiempo es en donde me parece que hablar de performatividad también interrogaría estas posiciones y configuraciones políticas que cada dispositivo de visibilidad genera. Volviendo a la cuestión que planteamos al principio respecto a cuál es el posible vínculo entre ver y hacer, que es algo que reviene para mí, por una parte diríamos que una imagen no quiere hacer callar más que la visión de una silla nos impone sentarnos, ¿no? Lo visible por sí mismo no da ninguna orden. Por tanto, ¿qué es la fuerza de una imagen? ¿O de dónde proviene la fuerza de una imagen? Si alguien quiere irse ahora puede hacerlo porque no voy a dar la respuesta hacia el final a esto. Pero sobre todo es abrir grietas, ¿no? que intenten fisurar mínimamente estas sedimentaciones tan fuertes que se han ido haciendo de las comprensiones de las imágenes, que muchas veces pareciera que está muy claro a dónde las podemos remitir.
Entonces, sí, cuando hablamos de performatividad de las imágenes, se trata de poner en cuestión el sentido mismo de la acción en relación con las imágenes, así como el supuesto vínculo entre lo que vemos y lo que hacemos, para indagar estas otras relaciones posibles vinculadas con las posiciones y los movimientos de los cuerpos y los modos de su visibilidad. En ese sentido, me parece que es una pregunta por los modos en que generamos comunidades sensibles, o como diría Kant, comunidades de sentimiento. Por tanto, es fundamentalmente un cuestionamiento de las categorías desde las que percibimos las relaciones entre imágenes, estética y política. De ahí que considere que esta noción de performatividad aporta una suerte de cambio de naturaleza del problema, que atañe a los modos de representación, a los modos de reproducción y a los modos de proyección. O relación de los dispositivos de visión. Por eso también esto no es solo como por el torcer mínimamente, aunque ustedes no se imaginan lo que institucionalmente significa, y agradezco especialmente a Raúl que lo hace posible. Torcer el dispositivo de proyección es mucho más complejo de lo que creemos. Entonces, este cambio que produce instalarse entre imágenes, como diría Godard, es un análisis de las configuraciones de visibilidad y de su funcionamiento. Además, creo que con esta noción queda necesariamente excluida toda visión voluntarista o constructivista, tanto del pensamiento como de la subjetividad. La idea del creador, del genio creador, o de que la creación está ubicada en un sujeto fuerte, no es posible si lo pensamos desde esta perspectiva. El paso entonces sería desde la pregunta esencial, ontológica, metafísica y todos los calificativos que quieran poner de qué es la imagen, a la pregunta del funcionamiento, ¿qué hace la imagen? Las imágenes, diría que las imágenes siempre se dicen en plural, pero también me interesa definir los recortes del singular de lo que singulariza la imagen. Por tanto, como dice Patrick Baudet, no se trata de situarse del lado de la falta de ser de las imágenes ni de la pureza de la visibilidad, sino de una aproximación a las fuerzas y figuras dinámicas como un complejo de relaciones que opera procedimientos de composición y relaciones singulares. En el régimen representativo, una imagen era fundamentalmente dos cosas. Por una parte, la relación directa de un pensamiento o un sentimiento, de ahí la idea de la expresión, que todavía está muy presente, es que el arte lo que hace es expresar. Uno lo que tiene que hacer es expresar emociones. Yo diré que no sé, y si acaso habría que volver a revisar la noción de expresión. Y por otra, la figura poética, que es la de la sustitución de la que hablaba antes, ¿no? De una expresión para aumentar su potencial. Entonces, hablar de este régimen intersticial de la performatividad, que no es ese entre como entremedio, sino de este entre que no sabemos bien cómo habitar, tiene que ver también con que en las imágenes, o en la cuestión de las imágenes, ahí están todos los rasgos de indeterminación, de semejanza desapropiada y de la suspensión de una destinación. ¿Qué quiere decir esto hoy? Y aquí vuelvo a la idea que había dicho antes de que es un poco provocadora y no, de que muchas veces uno mismo se ve haciéndose trampa cuando dice tengo una idea que no sé, bueno, a veces dice materializar, ¿no? Pero como que la idea es previa a aquello que acontece, ¿no? Que es lo que habíamos dicho, el corazón del régimen representativo tiene que ver con eso, que Aristóteles ya lo proponía en su poética, pero hay la idea de esta relación de cadena causal entre causas y efectos, de que el creador de imágenes o los artistas pueden predecir los efectos que las imágenes que generan pueden efectuar sobre quienes ven o a quienes son atravesados por esas imágenes. Entonces, suspender el propósito de la destinación sería el de predecir los efectos y de predecir a quién va a llegar una determinada imagen, a un determinado producto, sería como un primer principio, por decirlo así.
Y sería más bien tratar de activar esas propiedades que quedan flotando y que hacen imposible una identificación total. Pero como decía antes, ubicarse en esa tensión. No se trata de puros elementos flotantes, porque entonces la flotación ya no tiene sentido, sino que para que haya elementos flotantes tiene que haber elementos que no son flotantes, que están más o menos articulados o relativamente encadenados. Esto también necesitaríamos otro seminario para desarrollarlo, que es lo que trabaja Lyotard tan maravillosamente en el Estatuto de lo Figural, y Mirzoeff ha analizado muy bien en todo su desarrollo, el capítulo 2 del libro de la cultura visual, donde habla de la perspectiva como el antecedente directo del panóptico, que desarrolló Foucault, porque si la perspectiva era esos puntos o esas percepciones que compartimos, hay un momento que se hace una operación política en que la perspectiva se fija en un punto y a partir de ese punto, bueno, el reino puede parecer más pequeño que sus súbditos. Entonces, el punto se fija en un lugar determinado para amplificar una figura de poder, porque el poder, curiosamente, necesita hacer representaciones visuales y ostentarla dentro del imaginario que construye. Entonces, la idea de recuperar el poder flotante de las imágenes, que un poco todo el proyecto de la semiótica a lo mejor, o de las diversas interpretaciones de la imagen, lo que han querido es como eso de vamos a decodificar las imágenes, vamos a leerlas, vamos a ver qué es lo que quieren decir, qué es lo que nos ocultan, qué es lo que no sabemos. Entonces, también quien produce una imagen se supone que tiene que llenarla de significado para que el espectador lo decodifique. Esta posición lo que plantearía sería más bien cómo anudar ciertos momentos en que se abra la indeterminación y no se cierre el sentido, sin sacrificar que el mensaje pase, diría yo, ¿no? Pero bueno, esto también está por hacerse. Entonces, la indeterminación sería lo que permitiría no ser la simple expresión de una situación. Para mí, la performatividad de las imágenes no pone el énfasis en cómo descifrar significados, que es lo que estaba diciendo recién, sino cómo recuperar las fuerzas imaginantes. La capacidad de abrir una hipótesis visual. En tanto que proceso creativo que crea otras imágenes que a su vez va transformando en el proceso de crear. Y en ese sentido quería proponerles un pequeño extracto de unas imágenes que yo creo que intentan trabajar esa cuestión de que la forma, no como la entiende la representación, como esta idea de una idea que se impone a una materia, sino una forma entendida como una formación de situaciones. Entonces, en ese sentido, la figura es un umbral de variación que desborda los elementos de una identidad, que intenta aunar, aglutinar y fijar estereotipos. Me parece que la idea de performatividad justamente tiene que ver con ese complejo campo de sedimentaciones, en donde la fuerza de resistencia poética y política de la imagen se funda en su potencial diferencial. En esa capacidad de hacer y al mismo tiempo deshacer estereotipos. Y quiero poner un caso que no es ejemplar, y que a lo mejor es mínimo, y que también quería decir porque me pasa algo que no me pasa en otras circunstancias, y me he dado cuenta que ahora me empieza a pasar por primera vez cuando empiezo ahí como a hurgar en esa arqueología profunda de si quiero poder visualizar esta operación, ¿no? Esta operación de una indeterminación que se ubica en esa tensión, es como que inevitable que voy a mi imaginario chileno. Entonces voy a compartir algunas imágenes que, bueno, en Chile tampoco son muy conocidas, así que tal vez la excusa no es necesaria. Se trata de una cineasta que se llama Carolina Adriasola y es un corto que se llama Basnia y que es del año 2007, y quiero mostrar dos momentos y comentarlos brevemente con ustedes.
Bueno, esta en realidad no es mi casa. Esta casa es de Bania Moncada. Estamos en Porvenir Alto, un lugar con un nivel de cesantía entre el 20 y el 22%. Yo en realidad crecí en un lugar bastante parecido a este. Bastante parecido. Pero en realidad, ahora que soy un asistente social y con bastante esfuerzo puedo sacar mi carrera, vivo en Viña. Esta gente tiene bastantes problemas. La sociedad siempre cree que porque son pobres, tienen que ser sucios, alcohólicos, drogadictos. No es tan así. Yo con harto esfuerzo puedo salir de un lugar muy similar a este. Pero ahora puedo hacer algo más por toda esta gente. Ahora les voy a mostrar un minuto más del mismo corto. Es interesante porque hay una forma de hacer cine como muy determinada y que lo que hace es, por una parte, así como se fijan ciertos géneros, ¿no? Por una parte, en Chile parece que si vas a hacer un documental social y político, tiene que ser a la manera en que lo hace Patricio Guzmán, y si no, no es cine social y documental, es como hay estereotipos de la forma, y por otro hay estereotipos también de cómo se fijan ciertos personajes, ¿no? Aquí hay la idea del asistencialismo, de una ciudad como Valparaíso, de donde yo soy, y entonces está como insistente y recurrentemente, diríamos, el relato, bueno, relativamente oficial de una pobreza, de una pauperización, que no se habla de quién pauperiza, pero es como que eso está ahí, como una suerte de decorado natural que permanece, y que viene el asistente social, el representante de la institución, a ayudar a salir de esta pobreza, porque los pobres son dignos, y entonces como un retrato de la destrucción, de la desarticulación social, de la pobreza, etc. Entonces estas son las primeras imágenes del corto, de hecho. Y ahora voy a saltar a casi las últimas imágenes, que no son propiamente el final, para no arruinarles todo el imaginario visual. Mira, estos palos son los palos de la casa en la que yo crecí. Estos palos de la casa en la que crecí, nací y crecí. Y están ahí podridos. De esos palos saqué esa tabla con la que hice esa casa, esa puta casa, que es mi casa. Fuera. Váyanse. ¡Fuera! De nuevo. Vos también, fuera. Ándate, conchetumadre. Vos te vas. ¡Ándate! Lárgate, conchetumadre. ¡Fuera! ¡Ándate! ¡Ándate! Ándate, conchetumadre. ¡Váyanse los dos! ¡Fuera! ¡Ándate! ¡Fuera! Lárgate, conchetumadre. Lárgate. Lárgate, conchetumadre. ¡Fuera! ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Ustedes dos no existen! Bueno, el corto, que es en principio como la historia de una mujer que su pareja se va preso, entonces ella se queda sola con su criatura que ahí aparece, que no tiene ni un año, tiene que hacerse cargo. Al principio es como de la mujer víctima que está complicada, pero luego va abriendo una potencia y una historia que en realidad es justamente la contradicción de ese estereotipo, y es una mujer que nunca se puede fijar, como la mayoría de los personajes no los puede fijar, no puedes decir es un delincuente, es una prostituta, nunca puedes fijarlo en un nombre propio, porque el film va todo el tiempo desplazando esa ubicación de la plaza, digamos, de estos personajes, y
abriendo como toda la potencia y toda la fuerza que está contenida esa mujer, que es también la historia de esa ciudad que se sostiene a pulso y que se sostiene solo gracias a vidas como esta. Entonces, ese gesto que abre y que abre ese espacio de indeterminación que seguro admite muchas lecturas y que puede seguir resonando en el tiempo, me parece que tiene que ver con esto que hablo de la performatividad de las imágenes. Y decía que iba a hacer 3 aproximaciones y con esto ya voy terminando a cómo podría ser esta comprensión de la performatividad. Y hay una, por supuesto, como todo régimen está habitado por otros, esto ya nos lo enseñó Foucault, con lo cual sigue siendo como muy vigente. Y hay como una primera dimensión que me gustaría poner el énfasis en toda la cuestión procesual. Que si bien, por supuesto, tiene una larga herencia ya desde Barbour, Benjamin, Didier Huberman ha hecho recuperaciones, también cruzándolas con la lectura del psicoanálisis, de la latencia de las imágenes, de los vestigios de las imágenes, de su memoria, de lo que ella, de todo lo que, todas las capas múltiples que están sedimentadas en las imágenes y cómo activarlas para que hoy día nos digan cosas diferentes, pero que también sigan diciendo cosas que decían, ¿no? Esa resistencia material de las imágenes y a la vez su apertura. Luego la segunda dimensión que quería explorar tiene que ver con eso de la idea de la fábrica de las imágenes, es la cuestión que subtitulaba la ponencia del día de hoy, que tenía que ver con estrategias y operaciones. Y por último, poner en cuestión la idea de acción y cuál podría ser entonces el mecanismo, diríamos, que está operando aquí. Aquí, inevitablemente, si voy a hablar de proceso, quería partir con una cita de Deleuze, que está en el libro que se ha traducido como Dos regímenes de loco. Dice, siempre se está en mitad de las cosas, se crea en mitad de las cosas dando nuevas direcciones o bifurcaciones a líneas preexistentes. Y me parece que aquí la pregunta que no deja de resonar en la porosidad de las imágenes es cómo inscribir materialmente lo que no tiene espacio en la realidad, y ahí Deleuze también me parece que es maravilloso cuando dice en ese texto de que es un acto de creación, dice que toda obra de arte, pero yo diría todo acto de creación, está dirigida o está hecha para un pueblo que todavía no existe. Entonces hay ahí una línea que yo quisiera llamar aquí como una suerte de, que está anticipada ya por Benjamin, por supuesto, una suerte de arqueología del futuro. No es solo la idea de todas esas memorias y el sedimento de lo que la imagen fue, sino también que pensar la memoria desde el presente y dejar de pensarla desde una suerte de nostalgia del pasado, sino que hacerse cargo de la memoria y del presente implica esto de las hipótesis visuales. Hay como mucho la idea de la imagen, bueno, lo típico que se dice con Roland Barthes, ¿no? De esto ha sido, o de intentar levantar las imágenes de la realidad que es, pero que no vemos. Y me parece que también es importante recuperar esa idea de la imagen productora, de la imaginación productora, de que imaginar no es planificar, como decía Felipe en la sesión pasada, y que de imaginar, de que el conocimiento por la imagen tiene mucho que ver con, así como se hacen hipótesis científicas, la creación de imágenes y el arte puede hacer hipótesis visuales. Dibujar, esbozar, configurar mundos y formas de lo posible. Entonces, en ese sentido, me parece que entender las imágenes también como un ensayo visual, como una experimentación que explora esa capacidad de levantar formas, sobre todo el trabajo con la forma, como decía Godard, que es lo más difícil. A veces es más fácil cambiar contenido o cambiar ciertas, que no levantar nuevas formas. Que acerquen a esa realidad sin imágenes, que parece como raro hablar de una realidad sin imágenes el día de hoy. Pero es verdad que parece que tenemos mucha repetición de la misma imagen y no hay imágenes nuevas. ¿Qué quiero decir con imágenes entonces? Imagen sería algo que nos permite ver una cuestión
que no había sido vista. Entonces, abrir imágenes tendría que ver con esta capacidad de abrir mundos de percepción. El régimen de representación es por excelencia no tanto el exceso de apariciones, sino el exceso de desapariciones. Y esto no lo digo solo poéticamente, sino también la política representativa. Tiene una historia muy reciente de desapariciones que, bueno, en el Estado español ni siquiera creo que están contadas, ¿no? Desapariciones de cuerpos, desapariciones de vidas. Y esa operación que pareciera que fuera de apariencia, de visibilización, es más bien muchas veces lo contrario. Entonces la cuestión no es negar lo que ha sido y lo que puede ser, ni siquiera hace que para negar lo que ha sido, incluso lo que puede ser, no hace falta mucho, sino desconectar ciertos vínculos, retirar ciertos lazos. Y es en ese margen en donde creo que pueden trabajar quienes trabajan creando imágenes, haciendo imágenes. Estableciendo familiaridades entre elementos extraños, entre elementos que normalmente nunca se habrían tocado. Analogías ocasionales bajo la fraternidad de metáforas nuevas. Para lo cual me parece imprescindible, como decía Benjamin, el dar la palada a tientas. No desde el imperativo de que la imagen, como si ella supiera una verdad que oculta o que nos tiene que revelar, sino explorando materiales y haciéndolos dialogar, introduciendo no la idea de un ojo que mira, sino que expone esas costuras erráticas de estos desvíos que abren su sentido. En ese sentido, siguiendo a Benjamin, me parece maravilloso esa cuestión del inconsciente óptico de buscar los lapsus de las imágenes. Por eso lo de la indeterminación, ¿no? Ese lapsus en donde, si Freud había mostrado en su libro de psicopatologías de la vida cotidiana, que el olvido, el lapsus y el gesto, ¿no? Que la falta, la superstición y el error eran esos actos que faltan, los que dan cuenta de las estructuras profundas psíquicas. Tal vez buscar los lapsus de las imágenes podrían darnos cuenta de esas estructuras profundas en disenso. Entonces, desde esta perspectiva, comprender una imagen no tendría que ver con comprender todos los significados posibles de una imagen, sino sobre todo lo que una imagen puede significar fuera de su tiempo, o abrirla al menos para que una imagen signifique fuera de su tiempo. Ya Avi Barbour decía que el tiempo de la imagen no es el tiempo de la historia, sino que es una fuerza que aquella fuerza de la imagen como supervivencia, las imágenes tienen su propia vida y dejan su propio pozo. ¿Por qué no seguir hablando de memoria de las imágenes entonces? Si ya está tan conceptualizado y también bien conceptualizado. Porque me parece, insisto, con esta cuestión que reubicarlas en otro marco de comprensión necesariamente abre posibilidades inesperadas. Yo creo que esa idea de la micropolítica, de esos gestos mínimos, de no estar en el lugar donde se nos espera, que podemos hacer cada una de nosotros cada día, genera cuestiones que ni siquiera podemos predecir. Pasa que estamos sujetos a una dominación de la creencia que nos hace pensar que no podemos hacer nada, ¿no? De la impotencia, que no dejamos de performar las impotencias por este círculo de la creencia que alimentamos. Pero si hay que desconfiar, a lo mejor no hay que desconfiar de las imágenes, aunque ese llamado de Farocchi es precioso porque es muy irónico, pero sí desconfiar de lo que hemos creído. Y en ese sentido diría que una imagen anticipa su vestigio pasado y futuro. Por eso me gusta esa idea de la arqueología del futuro. Y ahí me parecía que hay un trabajo que es el de Tiziana Paniza, pero que no lo voy a presentar ahora, si acaso luego, que trabaja muy bien sobre esa cuestión de una memoria del presente y lanzando una suerte de hipótesis o de insertar una mirada potencial. Luego, la idea del segundo punto de esta aproximación a la performatividad tiene que ver con esta idea del sentido de la fábrica de las imágenes, que era lo que intentábamos desarrollar un poco en la sesión con Jacques Rancière.
Él no lo sabía, no sabe que estábamos haciendo eso, pero lo estábamos haciendo. Lo hemos hablado retrospectivamente, que tiene que ver cómo con tratar de levantar más fuertemente esa idea de trabajo de la imagen a una fábrica de lo sensible. ¿Cómo sería el trabajador de una fábrica de lo sensible, jugando un poco con las categorías tradicionales que tenemos? Y tiene que ver con trabajar en esta tensión entre la semejanza y la disimilitud. Que una imagen es construir algo que digamos, una formación histórica, digamos, ve y hace ver, como volviendo a lo de antes, pero en una especificidad de procedimientos que cada dispositivo aporta. No se puede, bueno, esto es como baladí, ¿no? Pero no se puede decir, aunque hay quien dice que hay fotografía antes de la fotografía y hay estos cuadros emblemáticos, ¿no? de pintura que anticipan el dispositivo, pero yo diría que el dispositivo técnico abre imaginaciones que no estaban previstas en los anteriores. Entonces hay ahí, instalan una variación, instalan una especificidad, y el problema de una poética consiste en producir esos pasajes intersticiales, diríamos. Entonces yo aquí quería hablar un poco de esta idea del dispositivo y de las operaciones, porque, bueno, ya venía hablando de ellas, ¿no? Con las imágenes de Adriasola, justamente estamos hablando de esas operaciones que se construyen, que ahí me parece muy interesante esto que dice Farocchi cuando dice que muchas veces cuando se habla de montaje, se habla siempre del momento del recorte, pero nunca del momento de la juntura, de la unión, de lo que rearticula. Entonces, en esta idea de que la imagen deslocaliza los lugares que transporta y que percibir es siempre percibir más de lo que se ve, es que yo quería hablar de unas imágenes de Farocchi que no he podido poner el extracto porque no lo he encontrado disponible. Hace tiempo sí estaba, pero ahora no. De la película Imágenes de Mundo, Inscripción de la Guerra, que no sé si la han visto, pero son como 5 secuencias que me parecen, de nuevo el dispositivo ahí, me parece maravilloso el modo en que Farocchi trabaja, que al principio es como que lleva al espectador como si lo llevara de la mano, ¿no? Además va diciendo en su relato, va mostrando imágenes que no tienen ninguna correspondencia, pero uno lo sigue, porque hay algo de esa imagen que interpela, que penetra y que uno va así. Y de pronto es como que lo suelta. Pero nunca nos suelta completamente como espectadores, sino que siempre va un poco haciendo ese movimiento. Y aquí va haciendo un análisis de unas imágenes justamente en relación a esto del... perdón, estas eran las de Tiziana. He acabado mostrando algo de Tiziana al final. Esta. Que son básicamente, es la idea del dispositivo de visibilidad, que es lo que permite ver determinadas imágenes. Y Farocchi, que trabaja con toda la cuestión de las operaciones, aunque es verdad que también las operaciones y la operatividad la entiende en otro sentido, se da cuenta de una cosa, y es que había un relato determinado diríamos, mandar una expedición desde Estados Unidos de abastecimiento a un lugar determinado de Alemania, y para controlar a los pilotos que estaban haciendo su trabajo, parte de ese control significaba que les ponían unas cámaras fotográficas en el avión y entonces iban capturando imágenes. Cuando revisaban esas imágenes, lo que hacían era comprobar que esos centros habían sido abastecidos correctamente, las imágenes las analizaban, pero bueno, quedaron así. Y luego de que se sabe que existían los campos de concentración, se dan cuenta que lo que tenían eran imágenes de todos esos... Bueno, aquí, ahora paso de nuevo por ella. De todas las... Bueno, ahí hay un fotograma que él va poniéndole... Bueno, porque eran manchas en principio, pero luego empiezan a darse cuenta
de cuáles eran los lugares, dónde estaban las cámaras de gas, dónde estaban los vehículos, y se empiezan a dar cuenta que tenían imágenes de la época. Entonces hay de alguna manera, con esta revisitación, lo que intenta poner ahí o lo que va trabajando Farocchi es que toda imagen no es visible solo por ser imagen, sino que toda imagen requiere un dispositivo de visibilidad. Entonces esta idea de que hacer imágenes no solo para el dispositivo de visibilidad existente, sino hacer imágenes que impliquen el desarrollo de otros dispositivos, ahí volvía a la idea de lo que decía Deleuze, ¿no?, de un pueblo que todavía no existe, sería como el trabajo hacia el cual, o tal y como entiendo esa deslocalización de esos lugares que transporta, que hacen las imágenes. Y por último, y con esto ya termino, que es tal vez lo que sea más contraintuitivo, lo que sin duda requiere ser pensado y que tal vez no sé modular con la claridad que yo quisiera, tiene que ver con una lectura que yo hacía de Rancière hace tiempo y que a mí me ha interpelado y que siempre ha sido enigmática, porque quienes han leído a Jacques Rancière saben que él tiene esos modos en que a veces uno no sabe muy bien hacia dónde va. Y la cita es la siguiente, dice: todo el problema podría estar en la noción aparentemente simple de acción. Convertirse en activo es una exigencia típica del arte político y se ha opuesto continuamente tanto al desempeño puramente verbal e imaginario de las palabras como a la pasividad del espectador. Porque hay una cuestión rara aquí, ¿no? Por una parte se dice que la imagen nos hace actuar, pero por otra parte no se deja de decir que los espectadores somos pasivos. Entonces, hay ahí algo que como mínimo no cuadra, sobre todo para quienes están rigurosos con no aceptar la contradicción. Y hay todo un desarrollo que no solo a partir de Rancière, sino a partir de múltiples otros pensamientos, a mí también me viene de las lecturas de Simondon y de otros marcos ahí, cruces materiales, y es que la acción no solo es el hecho de hacer algo, sino que es una forma de hacer que expresa también una forma de ser. Pero además es una relación específica entre una forma de movimiento, o cómo se ha nombrado una forma de movimiento, y un régimen de significado dentro del cual ese movimiento es identificado. Entonces la lógica de la acción, como esa lógica de la trama que cuenta una historia que decíamos antes, ¿no?, del desempeño expresivo y de poner en el centro esa idea de que expresar emociones, expresar sentimientos, pareciera desde esta lógica que sigue desde cierto trazo una lógica representativa. Y romper con la lógica de la representación no tiene, como decía al principio, entonces que ver con no realizar representaciones, sino con transformar el vínculo con lo determinado. Lo determinado sería eso, ¿no? Pensar el efecto que yo quiero generar. ¿Cómo desarticular entonces esta cuestión y la cuestión del lenguaje del cuerpo expresivo que traduce pensamientos, emociones, gestos y actitudes? Entonces, cuando hablamos de performatividad de las imágenes, no estamos pensando tanto en esa categoría de la acción, sino más bien en la categoría del movimiento. Y el movimiento pareciera ser justo lo contrario a la acción, porque no tiene un fin en sí mismo. El movimiento es un movimiento que no tiene fin en dos sentidos. Primero, porque nunca comienza y nunca termina. Y aquí me parece como muy interesante el significado de la definición del movimiento libre, como lo ha formulado de manera muy notable Isadora Duncan, ¿no? Como la generación interminable de movimiento a partir del movimiento y el ritmo, que también recategoriza. Como ella dice, le cito: cada movimiento, incluso en reposo, contiene la cualidad de fecundidad, posee el poder de dar a luz a otro movimiento.
Por consiguiente, el ritmo es la respiración que se mueve continuamente por el cuerpo y está presente de la misma manera en cualquier parte. Por eso, pareciera que cualquier fragmento puede expresar el impulso del conjunto, pero es una forma de expresión que ya no obedece al modelo semiótico. Ya no es una acción que pueda ser categorizada desde ese lugar de la significación y de la expresión, al menos tal y como la hemos entendido. Sino que a lo mejor estaría más cerca de eso que Hegel llamaba el juego, o que no es tanto un tipo específico de movimiento, sino más bien una forma específica de experiencia. Una forma de experiencia en la que ya no se está determinado a ejecutar una capacidad específica para responder a un impulso específico, o a una necesidad o a un interés, como ocurre con las formas ordinarias de la experiencia, sino sobre todo a esa capacidad de indeterminación de la que hablaba desde el comienzo. Pero por lo mismo es una capacidad que puede ser compartida por cualquiera. Expresión sí, pero a costa de cuestionar la lógica de la acción vista como búsqueda de ciertos fines a través de medios definidos. Y aquí quería traer una cita de von Laban que dice: el movimiento ha sido considerado hasta ahora, al menos en nuestra civilización, como el sirviente del hombre empleado para lograr un propósito práctico, ¿no? Muevo la mano para alcanzar la taza o el lápiz. Y extrañamente cobró vida como un poder independiente que creaba estados mentales con frecuencia más fuerte que la voluntad del ser humano. Este fue un descubrimiento bastante desconcertante en un momento en que el logro a través de la fuerza de voluntad parecía ser el objetivo primordial del esfuerzo del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? No se trata solo de promover movimientos involuntarios, sino, por una parte, para mí, es un cuestionamiento a la categoría de la acción en términos de esa relación arbitraria que se establece entre el ver y el hacer, y que en términos políticos puede ser traducido como aquella cuestión tradicional de que tenemos que cambiar de conciencia para hacer, que tenemos que tomar conciencia de lo que no sabemos para hacer la revolución. Cuando ser consciente de una situación no quiere decir para nada tener las capacidades de poder revertirla. En el caso del juego, esta cuestión es mucho más radical y estuvo muy trabajada por los románticos, ¿no? Que es como esa identidad misma entre la acción y la inacción. Ese estado en que no hay fuerzas para luchar con la fuerza, sino que jugar es un estado en que ha desaparecido cualquier idea de organización con propósito, como esa idea de tendiente a un fin. De lo que se trata es de imaginar, e imaginar no es lo mismo que planificar, sino que, entendida así, la performance parece no ser apta para convertirse en el paradigma de una estrategia revolucionaria. Sin embargo, sí que puede poner las cosas al revés, sobre todo si la entendemos como una operación estratégica que no está dirigida a promover ningún cambio de conciencia, sino movimientos de nuestros cuerpos que también generan cambios en la manera de pensar. Y aquí algo más provocador en cierto sentido, ¿no? Como que las grandes narraciones optimistas del siglo XIX sostenían, o la ciencia demostraba que la vida tenía una orientación, pero la misma ciencia fue mordida por dentro y la sospecha de que la vida no quiere nada y no lleva a ninguna parte también ya está cada vez más demostrada, que era ese secreto de la literatura que estaba abiertamente presente en Balzac, Dostoyevsky, Tolstoy. Pero el fracaso en dar una orientación determinada al movimiento de la vida no quiere decir que la vida no tenga movimiento, que nosotros no tengamos que orientarnos. Partí de esto diciendo que a mí me parecía que esta perspectiva lo que abre es otras posibilidades de orientarse en el pensamiento, de entender que estamos atravesados por imágenes, que las imágenes se desplazan y la cuestión es cómo nos hacen circular, sino que genere movimientos que estén abiertos a la indeterminación, pero habitando esta tensión de la que hablaba antes. Por eso ponía ya de entrada esta cuestión de la disposición a la paradoja y a la contradicción, a evitarla, como la evitamos cada día cuando nuestra piel se va muriendo para que no nos transformemos en una estatua de sal, y que ese movimiento, digamos, sea no
desde la concepción de la vida como una orientación estratégica. Y para finalizar, quería finalizar con una imagen con una secuencia muy vista, que es el hombre de la cámara de Berthoud, porque justamente por la cuestión del movimiento, precisamente, porque no realiza una representación del comunismo. Filmar así no es una forma de representar acciones, sino que es una acción, ya en este sentido desplazado, que crea un vínculo entre las acciones que organiza. Cada una de estas acciones está desconectada a la vez de su propia temporalidad, desconectada de los fines que persigue. Y solo gracias a eso, podríamos decir, puede ser un movimiento. Berthoud entonces no representa al comunismo como resultado de una organización planificada y jerárquica. Él crea el comunismo como el ritmo común de todas las actividades. Ahora, este ritmo común supone que la performance del cuerpo comparte la misma característica, no estar orientado por una voluntad. La vida así no expresa más que una intensidad. Se dice entonces que la imagen requiere el ritmo de la paciencia de la mirada y la palabra el ritmo de la respiración. Diría que un proyecto que se proponga analizar las imágenes desde su performatividad sería uno que explore el ritmo de la respiración de las imágenes, que no es otro que el movimiento de sus cuasicuerpos. Muchas gracias. Abrimos la palabra porque tenemos tiempo, que siempre estas cosas se terminan diciendo no tenemos tiempo. Hoy, para quienes podamos quedarnos, tenemos tiempo para discutir, compartir perspectivas y lo que queráis. No sé si les persuade la idea de la performatividad de las imágenes o no. Bueno, enhorabuena por esta magnífica intervención, por el tiempo. Como hablamos a veces en clase, todo esto es lento, quiero decir que merece este tipo de tempos y agradecer pues todo el proyecto. Agradecer también, me ha parecido magnífico lo del desplazamiento del dispositivo, es fantástico, y la pulcritud con que se ha presentado. Bravo, Raúl, y bravo, Andrea, por esto. No, a mí me ha parecido muy seductora la idea de la arqueología del futuro. Y la voy a pensar, no sé, es la primera vez que alguien la plantea con esta claridad y tengo que pensarla. Y me preguntaba si tiene que ver con, o que a lo mejor nos puede ser útil para, voy a decir algo muy en términos un poco feos, pero es que a estas horas no lo puedo decir mejor. Tengo que pensarlo, pero como para validar, ya sé que es un término feo en este contexto, pero no, al final tenemos que hacer
una exposición en un museo patrimonial, quizá, ¿no? Para validar la eficacia de supervivencia, por no decir histórica, dicho a lo Warburg, la eficacia de la simultaneidad de imágenes del pasado, ¿no? Es decir, ¿por qué las meninas son las meninas? Esa eficacia, por ejemplo, de la Victoria de Samotracia o de las meninas, ¿no? En que son canónicas no porque estén en el canon, sino porque me parece que tal vez esa propuesta de arqueología del futuro y de movimiento anticipatorio, esa capacidad anticipatoria de un pueblo que no es el suyo, pero no sé si yo creo que hay un pie en cada lugar, ¿no? Porque para que esa eficacia se produzca probablemente tenga un origen fuerte también en su momento, ¿no? No renunciaría a eso. Pero me parece que podríamos pensarlo en ese año que viene o cuando sea, en esa capacidad de validación de decir, pues sí, está ahí por eso, ¿no? Continuamos proponiendo un canon, la Victoria de Samotracia y en las meninas, porque tienen esta capacidad de arqueología del futuro. A mí me parece brillante la expresión. No sé, yo lo voy a pensar por ahí. Igual lo pensamos juntas en algún momento. Muchísimas gracias, Jessica, por estas palabras tan generosas y por acoger esta propuesta, porque yo la veo, o sea, como que creo que puede abrir ahí cierto campo. Y sí, justo ahora, luego me olvidé con la selección, pero a estas imágenes de la danza de Bertov también quería poner otras de la pintura, justo esta revisión del cubismo, a propósito de una exposición que había ahora en el Pompidou. Y estoy muy de acuerdo con eso que dices, que no solo tiene que ver con una efectuación, y me gusta la noción de eficacia que no, claro, como el sistema productivo del capitalismo actual nos captura el lenguaje, parece que después no podemos volver a usar estas nociones, pero entiendo que el concepto que lo estás poniendo a operar tiene que ver con una efectuación, ¿no? Con esos modos en que eso se hace, y sí que creo que entre esta tensión de esas efectuaciones de ese porvenir, hay también esa inscripción material en el propio tiempo, que es por eso la idea que quería introducir de la tensión, y no solamente como un lance al futuro, sino, bueno, como si el futuro estuviera más adelante, ¿no? Está ahí ese gesto inscrito, sino de esas temporalidades. Pero me parece maravilloso eso, tener compañía para pensarlo juntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. También me sumo a las felicitaciones por la cantidad de ideas y de citas, y también por la forma en que lo has expuesto. He disfrutado mucho y me ha permitido también recuperar un poco el interés que había como perdido, no perdido, pero sí un poco diluido, ¿no? sobre la reflexión en relación a las imágenes, y que tú continuaste además en el marco que los dos conocemos en Autónoma y tal, ¿eh? Entonces, como motivo de todo esto, que me has motivado un par de ideas y que me gustaría saber tu opinión, ¿no? Para superar un poco, superar en el sentido así, o ir más allá, ¿no? Que también esta serie de contradicciones, antinomias que presentabas al inicio, ¿no? Que debemos de algún modo superar en relación a la imagen como reflejo, como representación, como mímesis. Estoy muy de acuerdo contigo en que la imagen es una entidad muy compleja, ¿no? Que naturalmente no es solo material, sino que también es mental, que no solo es quizás representacional, sino también discursiva, ¿no?
Entonces, bueno, y ahora ya saltando un poco, tratando de superar un poco todo esto, estas dos ideas. A ver, que a partir de todos los ejemplos que nos has puesto, pero también de lo que has explicado de las imágenes, tendríamos que empezar a hablar, me da la sensación, de que las imágenes también se escuchan. Así como se tocan, ¿no? También se escuchan. Todos los ejemplos que nos has puesto, excepto 2 imágenes, 2 cuadros, ¿no? Son imágenes auditivas también, ¿no? En las cuales el sonido es súper importante, ¿no? Y hemos hablado de que entonces cambiar también, las imágenes se perciben, no solo se visualizan, y por tanto todas las estructuras de poder perceptivas, pero también lógicas y de pensamiento, no son solo visuales, sino también son táctiles, pero sobre todo también auditivas, ¿no? No sé si esto entra en contradicción, creo que no, tampoco con el sentido etimológico de imagen, como algo que es una máscara, imago, ¿no? Y también que es algo que sale, el hálito, ¿no? Solo me sale en catalán, ¿no? del difunto, ¿no? La ley, ¿no? Y la segunda idea, quizás, y también para superar esto, esta idea de la imagen como representación, etc., a mí lo que me parece performativo propiamente es el dispositivo de la imagen, ¿no? Puesto que la imagen siempre se confronta con estas dos versiones desde la tradición, como una imagen que impone, ¿no? Se impone sobre el espectador, una imagen que invita a la creación, a la imaginación, etc. Quizás lo que determine el hacer de las imágenes, ¿no? Sea también el cómo se representan, el medio a través del cual se comunican, etc. Y cuando naturalmente digo dispositivo no me refiero solo al aparato o al medio, ¿no? Sino a la estructura de poder y de manejo, ¿no? Ideológica que hay en todo esto, ¿no? Bueno, son dos ideas. Dispositivo en el sentido en que creo que Flusser en la filosofía de la fotografía habla de aparato precisamente, ¿no? Algo así, ¿no? O dispositivo en el sentido Foucaultiano, naturalmente. Bueno, dos ideas, a ver qué opinas tú, si te cuadra. ¿No? Muchas gracias. Sí, ahí me parece como muy sugerente lo que propones, porque en algún momento yo me planteaba esta cuestión de los ecos de las imágenes, no solo por el trabajo que tiene esta filósofa francesa sobre la ecología de las imágenes, sino como esa contradicción que comporta que el eco requiere como una curvatura y como que si hay algo que es imposible es que la imagen haga eco en términos de sonido, pero a la vez que yo veo que solo es posible gracias a los ecos que genera, y que en esto Iván, que le vuelvo a citar, tiene un trabajo precioso de reflexión sobre los ecos del desierto y de toda esa cuestión ahí que ha trabajado también Derrida. Pero me parece muy, muy interesante eso que sostienes, porque creo que efectivamente, por eso también esta cuestión del espectador, del tipo de espectador que generan los dispositivos, esa idea de ponernos frente, de que el espectador contempla y de poner en ese lugar al espectador también genera la cuestión de la distancia y de que se está frente a las imágenes, cuando en realidad estamos atravesados por imágenes, esta idea preciosa que tenía Flusser de la relación entre la imagen y el ojo, la imagen y el gesto, ¿no? Que, bueno, Iván Pintor justo el otro día estuvo desarrollando cuando hacíamos la sesión anterior, y que me parece que, sin lugar a dudas, un pensamiento que no sea contra la imagen requiere acoger todas estas extorsiones que nos permita hablar de una escucha, de ese estar a la escucha del que habla Nancy, de esa mirada que desarrolla también en el, ¿cómo se llama? La mirada al retrato del libro, sí, ¿no? Se ha traducido así, como recategoriza también la noción de mirada, de lo que ahí sucede. Por eso, y también
aquí ya es avanzar muchas millas, pero tratar de pensar la percepción no solo en el régimen de la fenomenología, sino, y la apariencia, no en esa cuestión como de, aunque hay muchas fenomenologías por supuesto, pero habría que construir esa ciencia de las imágenes de la que hablaba Barbour, en donde se puede escuchar a las imágenes. Y lo de los dispositivos, estoy muy de acuerdo contigo en el doble sentido, en el de aparato técnico, que eso lo ha trabajado mucho de Ott, y de las propias ficciones y posibilidades que generan, así como de las estructuras de poder que nos imponen ciertos dispositivos de visibilidad, y en donde determinan qué es lo visible, qué es lo invisible, y donde nosotras mismas pareciera no podemos decidir nuestra invisibilidad, ¿no? O sea, estos regímenes de la tiranía de la transparencia son todos dispositivos de asimilación, de devoración de esa potencia de fuerzas imaginantes que todas somos. No sé. Pero sí, mucho por seguir pensando. Sí. Bueno, no sé si es una pregunta concreta, pero... Mejor. Pero son más como... Creo que no te oigo también. Sí, Sara. bueno, Gracias. Que todavía no alcanzo como a entender en dónde ocurre o en dónde imaginas esta performatividad de la imagen, como ocurre en cómo nosotros nos posicionamos frente a las imágenes, cómo hacemos aparecer unos dispositivos en este como habitar entre las imágenes. ¿Es ahí donde es posible su performatividad? ¿O es también en su materialidad, en su propia aparición? Porque hablabas en algún punto de la creación de imágenes y luego mencionaste un dispositivo de visibilidad, ¿no? Cómo hacer que unas cosas que no hemos considerado que pueden ser vistas, van a ser vistas. Entonces, ahí la performatividad no estaría precisamente sobre la imagen, sino en la capacidad, en nuestra vinculación o en los lazos, como tú decías, los lazos entre imágenes. Entonces ahí me es difícil imaginar, ¿no? Sí. Yo creo que sobre todo es porque yo no he delineado bien los contornos, pero es porque para mí tampoco es que estén delineados, o sea, es como una investigación en curso, en donde creo que es como posicionamiento desde el cual, como marco de comprensión, exige recategorizar las relaciones con el espectador, con el productor y con los dispositivos que decía, ¿no?, de representación, de proyección, de circulación, llamémoslos así. Y creo que en cada uno la especificidad de cómo se da esa performatividad es distinta. Entonces, en eso creo que lo que señalas es más que pertinente, porque en efecto habría una performatividad, por decir así, en la materialidad de las imágenes, en lo que ellas hacen más allá de nuestra voluntad como creadores de imágenes, dicen más y menos de lo que uno quisiera y siguen sus propios trayectos. Pero por otra parte también está esa tensión de que una imagen tampoco te la puedes reapropiar infinitamente, porque cuenta unas cosas que no, a veces la puedes torcer mucho los sentidos, hacerlas decir otras, pero hay cosas que no dejan de contar, por llamarlo de alguna manera, que es como su resistencia, y es lo que me interesa de la materialidad que portan. Luego está la cuestión de más problemática, tal vez, es la de cómo entiendo la creación como mucho más hacia un desplazamiento de una creación que es colectiva, que incluso cuando se dice que uno crea una imagen es muy bonito. Me encanta cuando los artistas dicen me siento un impostor, porque me parece un lugar maravilloso. Creo que ese es el lugar a lo mejor desde donde crear, si es que hay algo así como la creación en términos de experimentar con formas, que son extranjeras, que no nos pertenecen, y que tampoco es como que la creación se da en nosotros. A veces ocurre en alguna parte que no tiene que ver para nada con algo que uno podía predecir. Entonces también desubica eso, y la exploración por levantar otras formas, entendiendo no como una figura que constriñe, sino como que libera potencia,
es dejar ir también aquella, por eso hacía esa crítica a la voluntad, que en la categoría de la acción está como tan presente. Y respecto del espectador lo mismo, o sea, nunca hay un espectador pasivo, nunca somos pasivos ante las imágenes. Siempre algo agita, sobre todo porque no tendríamos ninguna recepción de imágenes si fuéramos pasivos, porque las imágenes viven gracias a, como dice Belting, nuestros cuerpos, pero sobre todo gracias a nuestros imaginarios. Muy bonito, eso pasa mucho cuando uno va, no solo cuando va al cine, sino que es como que la película pasa cuando uno sale del cine casi, ¿no? Como que, o si una imagen te toca o lo que sea, tiene que ver con tu propia historia. En un momento con Raúl pensábamos eso, ¿no? De que nos encantaría poder proyectar en algún momento sobre nuestros cuerpos también, porque nosotros somos dispositivos de proyección también, y como muchas veces la proyección acontece en lo que estamos viendo, y percibiendo, sintiendo, escuchando y siendo perpetrados y penetrados por las imágenes, y también dejándolas pasar. O sea que muchas imágenes las vemos así, de un modo con mucho sesgo. Eso. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Espero volver a verles en próximas ocasiones y también quería comentarles algo porque creo que es muy bonita esta comunidad que se va formando en torno a este interés común, ¿no? Que no tengo idea de desde dónde les interpela a la mayoría de ustedes, o bueno, a algunos sí les conozco, pero a la gran mayoría no. Y tenemos ahí de momento solo como este recurso precario, si se quiere. Yo he dejado mi email en el evento de Facebook de esta actividad. Entonces, si quieren entrar en contacto, ir tramando cosas juntos, tenemos el laboratorio Contravisiones. Hay gente que nos ha escrito para compartirnos su proceso de trabajo, entrar en diálogo, en discusión, no sé. Creo que una comunidad de sentido también se trabaja así, a ras de suelo. Nada, muchísimas gracias de nuevo por este encuentro. Y voy a hacer un último anuncio, este ya es como publicitario para la próxima sesión, y quería acabar con una cita de Bachelard que está en el libro del abuelo Sueño, que es un ensayo sobre la imaginación de la materia, que dice: no se comprenderá bien la doctrina de la imaginación material hasta que no se haya restablecido el equilibrio entre las experiencias y los espectáculos. Así que están muy bienvenidas a la próxima sesión, que haremos una reivindicación de las apariencias. Muchas gracias.